Muy buenos días, continuamos con nuestro diplomado de cirugía oral. Vamos a continuar en esta segunda parte del planeamiento quirúrgico. Recordarán ustedes la clase anterior, dijimos que el planeamiento quirúrgico incluye no solamente aquello que esperamos que suceda, sino el manejo de cualquier complicación o eventualidad que podamos sufrir durante la intervención quirúrgica y también cualquier secuela o complicación posterior a la cirugía. El día de hoy iremos ampliando los fundamentos del planeamiento quirúrgico y nos abocaremos principalmente a ese momento tan importante previo a la cirugía, que es el perioperatorio. El perioperatorio es un momento muy importante que empieza desde el momento en que nosotros llegamos a la sala de operaciones, al centro quirúrgico, nos despojamos de nuestra ropa y comenzamos el cambio de vestimenta, de una vestimenta contaminada por una vestimenta estéril, llamada ambo. Este ambo, que incluye el pantalón, la chaqueta, la mascarilla, el gorro y las botas, es fundamental para iniciar el tratamiento quirúrgico. En este perioperatorio nosotros realizamos no solamente la técnica del lavado de manos, la técnica del secado, la técnica de la colocación de la bata y la colocación de guantes, sino que en general incluye tres partes fundamentales, como son, o tres momentos importantes, como son, en primer lugar, el aislamiento de los miembros del equipo quirúrgico, en segundo lugar, el aislamiento del paciente y en tercer lugar, la preparación de la mesa quirúrgica. Como paso previo, recordemos un concepto básico y fundamental que es el espacio virtual que se encuentra por delante de los miembros del equipo quirúrgico, que se llama el campo quirúrgico. El campo quirúrgico, como ya había adelantado, es un espacio virtual que se encuentra por delante de los miembros del equipo quirúrgico. Todo aquello que se encuentre por delante de ellos, estando cada uno en su posición, se considera absolutamente estéril. Este espacio estéril tiene como límite superior un plano convencional que pasa a través de las axilas de los miembros del equipo quirúrgico y un plano inferior que pasa a través de la cintura de cada uno de ellos. Por esta razón vemos en las visualizaciones, videos, en sala de operaciones, que los miembros del equipo quirúrgico, es decir, el cirujano y sus ayudantes, nunca bajan la mano por debajo de la cintura, ni tampoco la levantan por encima de sus axilas. El límite extremo, contrario a la cabeza del paciente, son los pies, y es decir, que esa zona también se considera como parte o como límite extremo del campo quirúrgico. Este campo quirúrgico debe ser preservado por los miembros, por el cirujano y sus ayudantes durante todo el procedimiento. Y para ello deben primero de aislarse, es decir, de lavarse, de vestirse, colocarse el ropaje, la ropa respectiva, para luego recién comenzar a trabajar única y exclusivamente con material absolutamente estéril. Los ayudantes que se encuentran por fuera de este espacio no necesariamente se encuentran vestidos apropiadamente para la cirugía con mandilón, con mascarilla y con guantes estériles, sino que se encuentran alrededor y no forman parte del equipo quirúrgico directamente y se les conoce con el nombre de ayudantes externos, circulantes o volantes. Dentro de este campo quirúrgico tenemos una zona muy exclusiva, que es la zona en la cual nosotros vamos a realizar la cirugía, que en este caso se denomina zona operatoria. La zona operatoria, en el caso de la odontología, es un espacio que está limitado por la parte más alta de la nariz, por los ángulos goníacos y por el mentón. Ese es el espacio que se conoce con el nombre de zona operatoria, distinguiendo lo que es la zona operatoria de lo que es el campo quirúrgico. Para realizar un tratamiento quirúrgico, tenemos dentro del planeamiento del mismo nombre, es decir, planeamiento quirúrgico, debemos de tener en cuenta que todas las cirugías orales o cirugías bucales no tienen la misma envergadura. Hemos realizado una clasificación de los procedimientos quirúrgicos locales de acuerdo a su complejidad, tomando como referencia, por ejemplo, la necesidad de hacer o no colgajos, la necesidad de hacer o no osteotomía o odontosección, y también el tiempo operatorio, que es fundamental. Es así que los tratamientos de baja complejidad incluyen aquellos que no requieren en absoluto de un colgajo. Esto es una exodoncia simple, por ejemplo, en el cual nosotros no necesariamente tenemos que hacer una cirugía. Ese procedimiento usualmente no dura más de 10 o 15 minutos y produce un trauma bastante pequeño.
En el caso de las cirugías de mediana complejidad son aquellas que ya requieren de colgajo, pero no necesariamente de una osteotomía, y el procedimiento quirúrgico tampoco pasa excepcionalmente de 30 minutos en manos expertas, como por ejemplo sucede con las exodoncias seriadas o con las alveolotomías correctoras o con las famosas frenectomías. Situación distinta son aquellos de alta complejidad o complejidad 3, en las cuales necesariamente debemos de recurrir al colgajo, a la osteotomía, y si es la cirugía relacionada con la extracción de un diente retenido, pues hablaremos también de una odontosección. Este procedimiento puede durar entre 40 minutos y 1 hora o minutos más en manos expertas, y conlleva pues a un dolor mucho más severo, dentro de los cuales se encuentra, para quienes hacen investigación, el llamado modelo del dolor dental, que vamos a explicar más adelante. Dentro de los tratamientos de muy alta complejidad ya se encuentran aquellos en los cuales la cirugía toma pues más de 1 hora, aquella por ejemplo la exodoncia de caninos retenidos en el paladar, dientes retenidos en el mentón, dientes cercanos al seno maxilar. Aquí incluimos cirugías que demandan el uso de por lo menos 4 o 5 cartuchos, como un levantamiento de seno maxilar, una operación de Calvo-Luc, o por ejemplo cirugías en las cuales hacemos el abordaje en 2 zonas operatorias a la vez, como cuando realizamos un injerto de tejidos blandos, o cuando realizamos más aún un injerto de hueso autólogo del paciente, ¿no? Que puede ser de la zona retromolar o puede ser de la zona del mentón. Entonces cada una de estas cirugías conllevan a una mayor magnitud, progresivamente hablando, de la intensidad del daño, y por lo tanto tenemos que prever que habrá mayor edema, mayor intensidad de dolor, y en algunos casos también mayor la habilidad a desarrollar infecciones postoperatorias en nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, vemos un caso muy simple, ¿no?, en la fotografía de arriba, en la cual hay un incisivo central superior que no ha hecho erupción. No existe ninguna traba mecánica excepto el grosor de la encía, la fibrosis de la encía. Entonces una pequeña incisión de complejidad 1 será suficiente para resolver este problema. Aquí vemos una cirugía de complejidad 2, una alveolotomía correctora, llamada también alveoloplastía, en donde hemos tenido que realizar necesariamente un colgajo y hemos debido de remodelar levemente el reborde alveolar. En este otro caso vemos en el segmento de panorámica que se ha realizado la extracción de este tercer molar. Sin embargo, este tercer molar presenta las raíces en forma de alicate, es decir, con doble dilaceración, y para ello la pieza o se tuvo que fracturar o se fracturó durante el procedimiento, y tenía necesariamente que hacerse teníamos que hacer un colgajo, una osteotomía y una odontosección eventualmente. Estamos hablando aquí de una complejidad grado 3. Aquí también una pisectomía, que cada vez se van haciendo menos en la práctica clínica, donde también los parámetros corresponden a una cirugía de complejidad 3 o de alta complejidad. De manera similar, colocar un implante unitario conlleva a una cirugía de baja complejidad o mediana complejidad, dependiendo si hacemos o no hacemos un colgajo. Distinto a colocar 4, 5 o más implantes, en los cuales el trauma puede ser mayor, ¿no?, sobre todo cuando hacemos la colocación de implantes pero mediante colgajo, porque existe una técnica llamada técnica flapless sin colgajo, en la cual el trauma es mínimo y el daño realmente corresponde a una baja complejidad. En cambio, como apreciamos primero en la diapositiva superior, vemos un canino ubicado en la zona del mentón, donde el traumatismo va a ser intenso, donde existe un alto riesgo de complicaciones tipo, por ejemplo, hematomas expansivos o hematomas postoperatorios, y en donde la complejidad es muy alta o de grado 4. Entonces, cuando hablamos de una complejidad grado 3, estamos hablando por lo menos de una cirugía de un tercer molar retenido, que requiere de colgajo, que requiere de osteotomía, que requiere eventualmente de odontosección, y donde nos podemos demorar entre 40 minutos y 1 hora o algunos minutos más en manos expertas. En este caso podemos utilizar diferentes esquemas terapéuticos que están acá representados en esta diapositiva, y que lo vamos a explicar brevemente. Aquí tenemos, por ejemplo, la analgesia anticipada. La analgesia anticipada es el uso de analgésicos antes de la cirugía, preferentemente derivados del ecoxib o sus derivados, llámese meloxicam o el celecoxib o el etoricoxib, que en este caso aún se encuentra en el mercado. La analgesia anticipada se basa en el supuesto
que cuanto más minutos transcurran desde el momento de la cirugía, mientras el paciente no ingiere AINES, va a ir incrementándose progresivamente la liberación de unas sustancias llamadas prostaglandinas, que van a ser el evento final, ¿no?, de la cascada de la inflamación, con la posterior percepción de dolor y sobre todo edema o hinchazón en el paciente. Cuanto más pronto se inicie el tratamiento con AINES, será menor la intensidad, la concentración de prostaglandinas liberadas, y por lo tanto va a haber menor edema y menor intensidad de dolor en nuestro paciente. Entonces la analgesia anticipada se basa, como decía, en el supuesto que cuanto más pronto iniciemos el tratamiento con AINES, el paciente va a requerir de menor cantidad de medicamento, menor posibilidad de toxicidad porque la dosis va a ser más baja, y eventualmente el paciente va a tener un mejor posoperatorio porque la magnitud del edema y del dolor va a ser inferior a que si esperáramos que el cuadro inflamatorio se desarrolle. En este caso, debido a que la mayoría de AINES producen una alteración en la adherencia plaquetaria, se recomienda solo en la analgesia anticipada el uso de Coxib y el Meloxicam, que en realidad es también un derivado menor de los Coxib. En cuanto a la analgesia anticipada con terapia de rescate, es más bien un esquema terapéutico que se utiliza en investigación clínica, en donde el paciente recibe una dosis inicial un poco elevada, más elevada de lo normal, de estos analgésicos, Coxib o Meloxicam, y que a quien solamente se le recomienda o se le prescribe analgésicos en forma voluntaria cuando después de la cirugía el paciente perciba una intensidad mayúscula de dolor. Es decir, que es electivo el uso de la segunda dosis. Esta técnica de terapia de rescate, analgesia anticipada con terapia de rescate, se utiliza muy poco en la práctica clínica y es, como repito, más bien un esquema terapéutico analgésico utilizado en investigación clínica. La analgesia intraoperatoria es aquella que nosotros brindamos al paciente durante la cirugía, en cualquier momento durante la cirugía, y que busca principalmente que se contrarreste el dolor posoperatorio durante los minutos que el paciente se encuentra aún bajo los efectos de la anestesia local. Es decir, que permite que la intensidad del dolor también sea mínima, tal como sucede con la analgesia anticipada, pero en este caso la cirugía, el analgésico se utiliza durante la operación. El momento más frecuente es cuando se termina el tratamiento propiamente dicho o se termina el tratamiento, el manejo del hecho quirúrgico, el curetaje, el lavado, etcétera, y vamos a empezar el suturado. Como el suturado usualmente nos demora unos 10 minutos en tiempo promedio, ese es frecuentemente unos 14 a 16 minutos que tarda en hacer inicio el efecto analgésico de los AINES por vía oral, ¿no? Y cuando es por vía parenteral, el inicio del efecto clínico, es decir, el periodo de latencia, es de aproximadamente 6 a 8 minutos. En el caso de la analgesia posoperatoria es la más conocida, la más difundida, y se basa en el supuesto que el paciente no presenta dolor o no siente dolor o no tiene edema después de la cirugía, sino minutos después que ha terminado el acto quirúrgico, cosa que no es completamente cierto. Sin embargo, es muy difundida y se trata más bien de un concepto que nosotros manejamos muchísimo en medicina y en cirugía y que está demasiado arraigado y que no nos permite utilizar o que nos permite utilizar en todo caso cualquier analgésico antiinflamatorio o antipirético. En este caso, en la analgesia posoperatoria podemos utilizar cualquier medicamento. En el caso de la analgesia anticipada, me olvidaba de recordarles que la falta de adherencia plaquetaria o la disminución en la frecuencia, en el porcentaje de plaquetas que se adhieren unas a otras por contacto o por efecto de los AINES es muy fuerte, y cuando la plaqueta entra en contacto con un derivado del ácido acetilsalicílico, ¿no?, donde la plaqueta pierde por completo su capacidad de adherirse durante toda su vida activa. En el caso del naproxeno, este proceso se demora aproximadamente en revertir unos 6 a 8 días, con lo cual estamos hablando de que casi toda la vida activa de una plaqueta, que es de 9 a 11 días, queda impedida de adherirse una a otra. En el caso del ibuprofeno y el diclofenaco, este efecto es solamente por algunos minutos, no, son 6 a 8 horas, y en el caso de los COXI, pues el efecto antiagregante plaquetario es mínimo porque son medicamentos que inhiben específicamente la COX-2 y no la COX-1.
Finalmente, la terapia multimodal en estos pacientes corresponde a la administración combinada de un analgésico de acción central, un opioide, conjuntamente con un AINE, que generalmente en nuestro medio se trata del paracetamol de 500 miligramos. Esta combinación que ya viene en el mercado, no voy a mencionar marcas porque todos son iguales, exactamente viene en la misma concentración, es decir, son 37.5 miligramos de tramadol con 500 miligramos de paracetamol. ¿Por qué se utiliza esta terapia multimodal o por qué viene combinado en una sola presentación el opioide con el AINE? Porque normalmente el tramadol, por ejemplo, en este caso, tiene una dosis regular de 50 miligramos en la presentación comercial. En cambio, en la terapia multimodal viene solamente 37.5 miligramos. ¿Por qué es esta disminución? Porque al estar asociado o combinado en este caso con el paracetamol, está demostrado un efecto sinérgico, es decir, existe un sinergismo que no es de adición, sino es un sinergismo de potenciación. ¿No? Cuando hablamos de sinergismo de adición es igual que en matemáticas decimos 1 más 1 es 2. Cuando hablamos de sinergismo de potenciación hablamos que 1 más 1 es 3, algo absurdo, así de importante resulta la terapia multimodal en este caso. En cuanto a la relación con zonas vecinas, en el tratamiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que la relación de los espacios aponeuróticos es tan íntima que en algunos casos, como vemos aquí, un posoperatorio con un hematoma inmenso de la región maceterina terminó pues produciendo una diseminación, en este caso del hematoma, hacia la región cervical y aún a la región pectoral del paciente. En este otro caso, una cirugía en la parte interna del labio superior desencadenó, como vemos en la diapositiva, tanto del lado izquierdo como derecho, estamos remarcando con el cursor, donde el hematoma se disecó en todo caso los planos superficiales y llegó a la parte anterior inferior del cuello. Entonces, habíamos dicho que era importante el planeamiento quirúrgico porque conllevaba a que nosotros planificáramos nuestra cirugía, tuviéramos en cuenta no solamente aquello que va a ocurrir, sino aquello que no esperamos que ocurra. Y durante el procedimiento quirúrgico encontramos 4 momentos clásicos, que son el preoperatorio, el perioperatorio, luego viene el transoperatorio, llamado también intraoperatorio, y finalmente el postoperatorio. En el preoperatorio debemos de considerar siempre el consentimiento informado, que es un documento médico legal que en estos tiempos es de amplio uso y que permite no solamente remarcar el derecho que tiene el paciente de conocer cuál es el tratamiento que le van a realizar y las posibles complicaciones, sino también corresponde un deber del profesional y también un mecanismo de protección cuando ocurren complicaciones, por cuanto uno ha dejado constancia expresa de las posibles complicaciones que pudieran ocurrir como consecuencia de estos tratamientos. En el perioperatorio, es decir, en el momento que transcurre desde que entramos al ambiente quirúrgico hasta que iniciamos la operación, es decir, hasta el momento en que aplicamos la anestesia local, tenemos que realizar básicamente 3 procedimientos importantes, ¿no? En primer lugar es el aislamiento de los miembros del equipo quirúrgico, es decir, el cirujano y los ayudantes, en donde se despojan de la ropa que vienen de la calle, se quedan solamente en ropa interior y se colocan ¿cómo se llama? El ambo, que es la ropa o el uniforme estéril que se colocan en ese momento, ¿no? Y como parte de ese aislamiento continúan con el lavado de manos, con la técnica de lavado de manos, con la técnica de secado de manos, con la técnica de la colocación de la bata quirúrgica o mandilón quirúrgico y finalmente con la técnica de lavado de manos. Esto lo realizan de manera simultánea tanto el cirujano como los 2 ayudantes, teniendo en cuenta que quien primero debe arribar al quirófano o sala de operaciones es el segundo ayudante para preparar la mesa quirúrgica. Es decir, que el segundo ayudante no solamente, llamado también instrumentista, no solamente se aísla, ¿no?, de las bacterias que se encuentran en el medio ambiente, sino que tiene que inmediatamente dirigirse al lugar donde se encuentra la mesa quirúrgica y preparar y vestirla, como decimos en el argot quirúrgico, debe vestir la mesa y prepararla para que el cirujano y el primer ayudante puedan, en este caso, aislar al paciente, es decir, también hacer la limpieza
intrabucal y extrabucal de nuestro paciente. Entonces todo esto se realiza durante el momento llamado perioperatorio. Entonces, en el aislamiento del equipo quirúrgico tenemos a la técnica de lavado de manos, la técnica de secado de manos, la técnica de colocación de la bata quirúrgica y la técnica de colocación de guantes, de las cuales también existen varias modalidades, la técnica abierta y la técnica cerrada. Aquí vemos un trabajo realizado hace muchos años, en el cual se muestra 3 marcas de guantes quirúrgicos que se supone deben conservar, guardar todas las condiciones o tener las propiedades o características ideales para evitar que se rompan durante la cirugía y puedan producir una contaminación del paciente al cirujano o del cirujano hacia el paciente, ¿no? Arriba a la mano izquierda vemos una marca de muy poca calidad, ¿no?, en la cual se ve una digitación, una zona en que el guante está sumamente adelgazado. En la parte superior derecha vemos otra marca de guante en la cual presenta mucha mayor cantidad de digitaciones, mientras que en el guante, en el corte histológico por microscopía electrónica de barrido de la parte inferior, vemos una marca de guante de mejor calidad donde a una magnificación de 200x se visualizan ya las diferencias. Estas digitaciones en realidad corresponden a zonas en que el guante de látex, o el látex del guante, para decirlo bien, está muy delgado o se encuentra adelgazado, y que al contacto, como sabemos, el látex con los fluidos o con los líquidos y con el uso mismo, con el sudor mismo del operador, tienden a perder elasticidad. Esa pérdida de elasticidad en estas zonas críticas puede producir erosiones o perforaciones o ruptura de los guantes y atravesar las bacterias o los fluidos o los flujos y producir infecciones del paciente al operador o del operador al paciente. A mayor aumento, en este caso vemos a 1000x, que la primera marca de guantes o en la parte superior izquierda presenta también puentes y defectos en el guante. En el guante del lado derecho, superior derecho, vemos que a mayor magnitud existe realmente una gran posibilidad que se rompa este guante, mientras que en la parte inferior vemos a 1000x también de aumento, que esta marca de guantes es mucho mejor. A una mayor amplificación, en este caso a 4000x, vemos como el guante de marca A, en este caso, presenta cavitaciones que finalmente pueden terminar produciendo ruptura del guante, igual que en el guante de la marca B en el lado superior derecho. Mientras que en el guante de marca C, abajo, se muestra que a 4000x de aumento, el guante se encuentra prácticamente intacto. En cuanto a la técnica de lavado de manos, no la vamos a describir, es muy conocida, se encuentra mucha información, muchísima información en el internet. En cuanto al secado de manos, lo hacemos con un material estéril, pero descartable, en el cual un lado de la toalla descartable sirve para secar la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo del lado izquierdo, por ejemplo, como vemos en este caso, y el otro lado estéril de la misma toalla descartable sirve solamente para el brazo derecho. Una vez que se ha producido, y este secado se realiza desde la parte más distal, es decir, de la punta de los dedos, la mano, la muñeca, el antebrazo y finalmente el brazo. Esa es la secuencia normal que debemos de seguir para el secado de manos. Luego desechamos este material descartable y se procede a la colocación del abato mandilón, que puede ser, como en este caso, de tela o puede ser descartable, como ocurre en los centros hospitalarios o centros de atención con una gran rotación de pacientes. El mandilón tiene un lado A, que se encuentra hacia adelante, que entrará en contacto con el paciente, que se considera absolutamente estéril, y un lado B, un lado posterior, que se va a encontrar en contacto con el cuerpo del operador y que se considera contaminado. Como vemos en el lado derecho de la diapositiva, se observa la colocación, la manipulación del mandilón por parte del operador solamente en la parte A, en el lado B, es decir, en la parte posterior o zona contaminada del mandilón. Luego, una vez que completa lo más que puede en el acomodo de su mandilón, sin tocar, por supuesto, la parte anterior, viene por la parte por detrás un ayudante o volante, quien termina de colocar el mandilón, acomodándolo, cogiéndolo el mandilón por la parte interna, de ninguna manera, en ningún momento por la parte anterior. Otro paso importante en el perioperatorio es la preparación de la mesa quirúrgica. Y aquí existen infinidad de formas de preparar la mesa, asumiendo que el cursor
que estamos, o la flecha que estamos señalando abajo, corresponde a la ubicación del operador y la parte de arriba corresponde a la parte anterior, significa que la mesa quirúrgica se encuentra aquí donde está el título que dice preparación de la mesa quirúrgica. Y en la parte posterior se encuentra el segundo ayudante o instrumentista. Entonces el instrumentista puede dividir la mesa de operaciones imaginariamente, mentalmente, en una parte superior izquierda, en una parte superior derecha y una parte inferior. En la parte superior izquierda coloca el instrumental de suturado, es decir, la pinza portaagujas, la pinza de disección y la tijera. Mientras que en el lado superior derecho coloca los materiales o lo que nosotros conocemos como elementos fungibles o descartables, en los cuales encontramos lógicamente la gasa, las fresas, el cloruro de sodio y todo aquello, hisopos y todo aquello que sea descartable. En el lado inferior perdón, colocamos todo el instrumental de izquierda a derecha, empezando por la anestesia y continuando por cada uno de los tiempos quirúrgicos, es decir, la anestesia, la incisión, la diéresis, la operación propiamente dicha y el tratamiento del hecho quirúrgico, ¿no? Que corresponde en este caso al curetaje, corresponde al lavado de la cavidad o corresponde al limado del hueso o algún tipo de manipulación final, colocación de membranas, por ejemplo, de protección o aislamiento o cualquier tipo de procedimiento similar después de haber concluido el procedimiento quirúrgico de fondo. Y finalmente el suturado, que no está acá, porque lógicamente el instrumental de suturado se reserva en la parte superior izquierda. Solo se considera estéril la mesa hasta sus bordes, es decir, no debe haber ningún instrumento que quede por fuera de la mesa. También hay que recordar que cuando utilizamos sustancias, soluciones líquidas, debemos de rociar, en este caso por parte del volante que no está con ropa estéril, debe de depositar la solución desde una altura de 10 a 15 centímetros en promedio para evitar salpicar las secreciones a los miembros del equipo quirúrgico o no colocar la mano por debajo de esta medida de 10 a 15 centímetros porque puede contaminar la mesa quirúrgica y su contenido. Teníamos entonces el aislamiento de los miembros del equipo quirúrgico, que ya hemos hablado de las técnicas, habíamos hablado también de la preparación de la mesa quirúrgica y finalmente entramos al aislamiento del paciente. En este caso el paciente debe también despojarse de sus ropas de la calle, colocarse el mandilón estéril, la gorra y las botas estériles e ingresar de esa forma a la sala de operaciones. Inmediatamente debe realizar un colutorio con un antiséptico bucal, que generalmente, como vemos aquí en la diapositiva, se trata de cationes, caso de la clorhexidina, que está mundialmente difundida, el uso del cetilpiridinio o la combinación de ambos, que vienen en algunas presentaciones comerciales, es decir, la combinación de clorhexidina con cetilpiridinio. Y también utilizamos, aunque ya casi están saliendo del mercado, los antisépticos bucales a base de no aniones, como el caso del triclosan y el caso del fenoltimol eucaliptol, que fue la fórmula original del Listerine. Actualmente tenemos el Listerine en presentación comercial libre de alcohol, es decir, en forma de catión, que contiene básicamente clorhexidina, ¿no? Que es el clorhexidina 0 y todas las formas 0 que existen en otras marcas, ¿no? Como el caso en nuestro medio del PDAIP y otras marcas importantes. Se ha demostrado que el uso de cationes como antisépticos bucales produce un mejor resultado antiséptico debido al efecto sinérgico de potenciación, es decir, al sinergismo de potenciación que existe entre la clorhexidina y el cetilpiridinio. El aislamiento del paciente también incluye, una vez que se ha realizado el enjuagatorio para la sepsia intrabucal, con el aislamiento del paciente mediante la antisepsia extrabucal. Esto lo realiza ya el cirujano una vez que está vestido, como vemos en las diapositivas, y para ello existen varias técnicas. Una de ellas es la que está representada aquí, en donde se empieza con una limpieza con una solución de yodo povidona o similar, puede ser clorhexidina también solución para antisepsia extrabucal, en este caso bajo la forma de espuma, que es más recomendable, y se va realizando la limpieza desde la litia media hacia las comisuras, tanto en el labio superior como en el labio inferior. Es decir, de tal manera que estemos dibujando de alguna manera o pintando de alguna manera un bigote al paciente y luego después una barba. Siempre la gasa dirige la solución de la parte central a la parte periférica,
de la línea media hacia afuera, de la línea media hacia la comisura. Luego eliminamos esta gasa y con una nueva gasa, también embebida en una solución de clorhexidina o una solución de iodopovidona, se completa la limpieza del resto de la cara con movimientos centrífugos, es decir, desde la parte, haciendo movimientos circulares del centro de la boca hacia la parte periférica, hasta limpiar finalmente, como dije al inicio, el límite superior que corresponde a la parte más alta de la nariz, el mentón y ambas zonas angulares o ángulos goníacos del paciente. Una vez que hemos completado esa limpieza, la gasa y la pinza es eliminada, no regresa al campo, a la mesa de operaciones, y viene la vestimenta o el aislamiento final del paciente con los campos estériles. Para ello, cada uno de los, tanto el cirujano como su primer ayudante, cogen el campo perfectamente doblado, cogiéndolo por las puntas, lo abren rápidamente con un movimiento bastante rígido y lo abren para colocar primero el mandilón que cubre el tórax, el abdomen y las piernas del paciente, y después, como vemos aquí en la diapositiva, un campo estéril que tenga por lo menos 1 metro por 1 metro de amplitud, con una fenestración en la parte central, y que deje solamente descubierta la zona quirúrgica o la zona operatoria en este caso, ¿no? No se olviden, una cosa es el campo quirúrgico, que es el espacio virtual por delante de los miembros del equipo quirúrgico, y otra es la zona operatoria, que está descubierta por el campo fenestrado, o como también le llaman algunos peruanos, el poncho, ¿no?, en sala de operaciones. Aquí vemos que finalmente, una vez que se ha completado la vestimenta o aislamiento del paciente, el primer ayudante se encarga de manera rápida y sincronizada la colocación, la cubierta con mangas estériles, tanto de la manguera de succión, la cánula de succión, como el equipo de baja velocidad o el piezoeléctrico, si contaran en su clínica o en su centro de atención quirúrgico con un piezoeléctrico. En otros casos se utiliza una manguera descartable de látex, que se esteriliza previamente y que se coloca directamente sobre la zona quirúrgica. El tiempo nos ha sido ingrato, sin embargo este tema de planeamiento quirúrgico es muy interesante. No nos olvidemos que la cirugía oral es parte de nuestra vida diaria como odontólogos, y que en todo momento debemos de preservar las medidas de bioseguridad, sea cual fuese el procedimiento quirúrgico, ya que el paciente tiene el derecho de ser atendido correctamente, y nosotros tenemos el deber de hacer el tratamiento quirúrgico en las mejores condiciones posibles. Solamente recordar finalmente, o contestar a un par de preguntas que nos hicieran vía correo electrónico en la clase anterior, en la cual uno de nuestros colegas nos preguntaba si el uso de soluciones para la limpieza del paciente debe ser exclusivamente a base de iodopovidona, y cuáles son los efectos de esta iodopovidona sobre la envoltura de los cartuchos de anestesia. Bueno, la respuesta es muy simple. Existen trabajos de investigación, uno de ellos de la doctora Vilches, la doctora Linda Vilches, la cual depositó, por ejemplo, el cartucho de anestesia en varias soluciones, en clorhexidina, en alcohol etílico, en iodopovidona, en alcohol yodado, y después de algunos minutos el cartucho fue enjuagado con una solución estéril de agua destilada y finalmente introducida a una solución de azul de metileno, ¿no? En este caso, después se observó la filtración del azul de metileno y se comprobó pues que las sustancias alcohólicas con contenido de alcohol producen un deterioro del cartucho de anestesia y puede producir microfiltración tanto de gases como de bacterias, si en caso nosotros no utilizáramos esos cartuchos inmediatamente. Entonces el mensaje es que los cartuchos de anestesia que depositemos en una solución desinfectante para la cirugía, si acaso no los utilizamos, en ese momento debemos de descartarlos, porque corremos un alto riesgo que se produzca una filtración de gases, de líquidos o aún peor, de bacterias. Y la otra pregunta se refería a que si debemos de contar en nuestra consulta, en nuestro consultorio particular, necesariamente todo el ropaje, toda la vestimenta y todas las condiciones ideales que estamos mostrando en la diapositiva. La respuesta es que independientemente que tengamos una lámpara cialítica, se llama, ¿no?,
como la que se muestra en la diapositiva, o tengamos una lámpara de nuestro consultorio, de nuestra unidad dental, sea que estemos en una sala de operaciones con un equipo sofisticado de succión, no debemos de dejar de tener también nosotros un equipo de succión por lo menos simple y que no que sea distinto al de la succión del equipo de la unidad dental, porque debemos de tener un control de los fluidos del paciente para saber cuánto de volumen de sangre está perdiendo nuestro paciente y cuánto de agua destilada o de cloruro de sodio estamos utilizando durante la cirugía que han sido aspirados en el frasco. Si no tenemos un frasco que es parte de un equipo de succión independiente de la unidad dental, el paciente puede estar perdiendo grandes volúmenes de sangre y como estos van al equipo de succión de la unidad dental, simplemente no nos damos cuenta que el paciente ha perdido fluidos y puede entrar en cualquier momento en un estado de shock hipovolémico. Entonces, contestadas nuestras preguntas, nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante, el cual también será motivo para introducirnos al campo de la cirugía. En este caso, los invitamos a conversar la próxima semana sobre el manejo quirúrgico de los dientes retenidos.